Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clerman Núñez, yo soy estudiante de la UCE y voy a estarles hablando sobre el electromagnetismo y y las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas son un concepto muy interesante dentro de lo que es la física. Las cargas son una propiedad que tienen los átomos. Las partículas subatómicas que componen los átomos tienen esta propiedad intrínseca de ellas, que son las que determinan cómo éstas se relacionan entre sí y con la electricidad. Hay partículas cargadas positivamente, protones, y partículas cargadas negativamente, electrones. Estas partículas interactúan entre sí de una manera muy interesante. Las partículas de cargas opuestas, es decir, positivas y negativas, se atraen entre sí, pero partículas cargadas de la misma forma, o sea, positiva y positiva o negativa y negativa, se repelen. Esto es algo fundamental para comprender cómo interactúan las cargas y es una introducción para fundar las bases de lo que es un correcto entendimiento de la electricidad. Concepto muy interesante relacionado con las cargas es la conservación de las cargas. Esto dice que las cargas dentro de un sistema aislado no aumentan ni disminuye, sino que se redistribuye. Por ejemplo, si frotas un globo, un globo con un abrigo, este se cargará negativamente y el abrigo quedará positivamente. Pero la magnitud de las cargas no aumentará ni disminuirá, sino que se mantendrá, demostrando así la conservación de las cargas. Ok, ok. Vamos a ver cómo las fuerzas del campo electromagnético viene directamente proporcional a la carga, al voltaje del campo. Si disminuimos aquí el voltaje de nuestro campo electromagnético, la fuerza del campo disminuye. Pero si aumentamos la magnitud del voltaje, aumenta la fuerza del campo. Eso quiere decir que la fuerza del campo será directamente proporcional al voltaje y será inversamente proporcional a la distancia, ya que si lo alejamos, vemos cómo la fuerza en esta franja es menor que más cerca. Ya aquí en el computador podemos ver estas dos cargas que tenemos aquí, carga 1 y carga 2, las cuales podemos presenciar que a medida que aumentamos la magnitud de la carga, la fuerza que es representada por esta flecha, el vector de la fuerza, aumenta. Es decir, que la fuerza entre las cargas será la fuerza será proporcional a la carga, a la cantidad de la carga, y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que si yo las alejo, el vector de la fuerza irá disminuyendo, pero a medida que las acerco, la fuerza entre estas aumenta. El circuito en paralelo es un circuito donde cada rama está conectada a partir de su propia rama individual y está conectada mediante nodos de entrada y de salida. Sus características, el voltaje, cada rama su voltaje es el mismo y la corriente no se reparte, sino que la corriente es la suma total de cada rama y la resistencia equivalente se calcula como 1 sobre R1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente, ya que cada una cuenta con su carga individual. Por ejemplo, si en este caso se apaga o se quema una bombilla, el circuito no se abriría, sino que continuaría el flujo de la corriente por sus ramas principales
hacia las otras resistencias, que en este caso serían bombillas, con lo cual el problema de que se apagan las bombillas porque se apaga una y luego se apagan las otras quedaría resuelto. Si se coloca una prueba de carga en un punto y en ese punto esa energía que tiene potencial se le denomina potencial eléctrico, ya que esa carga pasa por ese punto y adquiere esa energía, la cual se le denomina energía de potencial eléctrico y viene dada por la fórmula B es igual a la constante de Coulomb sobre la carga entre la distancia. El campo electromagnético es una región donde actúa una fuerza tanto eléctrica como magnética en el espacio producida por un denominado imán, el cual para que sea un campo electromagnético debe estar cargado electromagnéticamente. Bien, podemos ver aquí como tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa, y las flechas apuntando entre sí indicando cómo se atraen la una a la otra, viendo cómo el flujo del campo va desde el lado positivo hacia el lado negativo, lo que nos ayuda a comprender de manera más completa el funcionamiento de la electricidad, ya que vemos cómo fluye desde el lado positivo hacia el lado negativo. Y si utilizamos un sensor podemos medir que a medida que nos acercamos, la magnitud de la fuerza del campo aumenta y a medida que nos alejamos, esta disminuye. La ley de Ohm es la ley que relaciona el voltaje, la corriente y las resistencias, y propone que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye y viceversa. Esto quiere decir que a mayor intensidad de la corriente, mayor será el voltaje, pero mayor será la resistencia, menor será el voltaje.